¿Qué está pasando? Evelyn, yo no soy tu marido. Soy una versión suya de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu ayuda. Hoy estoy liadísima, no tengo tiempo de ayudar. A través del multiverso he visto a miles de Evelyns. Puedes acceder a sus recuerdos, sus emociones, incluso a sus habilidades. Un gran mal se está esparciendo por los diferentes universos. Y tú podrías ser nuestra única oportunidad de detenerlo. No me hagas pegarte, soy muy bueno. No me lo creo. Como ya sabéis, la película Todo a la vez en todas partes arrasó en la pasada edición de los Oscars, con división de opiniones. Supongo que a muchos les pillaría por sorpresa, pero en el fondo es la consecuencia de algo palpable, y es que el multiverso, el concepto de la existencia de múltiples universos paralelos, es la gran cosa, la gran moda, el gran concepto dentro del mundo de la fantasía y la ciencia ficción. Películas, series de televisión, los superhéroes se pasean entre los mundos como Pedro por su casa, y hay tantas versiones de Spider-Man que podrían juntarse y hacer una convención. El concepto del multiverso es un concepto altamente especulativo, pero aún así, los científicos ahora mismo se plantean seriamente su existencia. La teoría de cuerdas, una de las principales teorías de la física teórica, postula la existencia de múltiples dimensiones, lo que podría permitir la existencia de universos paralelos. ¿Y si realmente existiesen esos universos paralelos? ¿Alguien podría romper la barrera entre los mundos y saltar de uno a otro? Los científicos dicen que esto no es una idea del todo descabellada. Existiría la remota posibilidad de universos conectados por puentes o túneles cuánticos. Hoy os voy a contar una serie de historias fascinantes. Historias de presuntos viajeros del multiverso. De gente de este universo que saltó a otro, o de gente de otro que llegó hasta el nuestro. Es justo indicar que de algunas de las historias que vamos a contar hoy no tenemos más prueba que el testimonio de aquellos que dicen haberlas protagonizado, pero son lo suficientemente curiosas, lo suficientemente extrañas, lo suficientemente interesantes como para someterlas a vuestra consideración. Tal es el caso de lo sucedido en mayo de 1972 a 4 amigas que viajaban en un coche por una carretera aislada del estado de Utah. En su camino llegaron a una zona, a una bifurcación de dos carreteras que, se adentraban en el desierto. Una se dirigía hacia el sureste y otra hacia el noreste, en dirección a un paraje conocido como el Cañón de Gadiatón. Decidieron tomar esta última y se adentraron en el cañón flanqueado por dos paredes de roca roja. En un momento dado notaron algo extraño, que algo había cambiado, como si los faros del coche iluminasen con más claridad. Y claro que era así, porque el negro asfalto había sido sustituido por una carretera de cemento gris, casi blanco, y la línea pintada en el centro, la línea divisoria, había desaparecido. Finalmente superaron el cañón y, para su sorpresa, no había desierto. El paraje al otro lado era muy diferente de lo que habían esperado. Había campos de cereal flanqueando la carretera, un gran lago se veía a poca distancia y hasta un bosque de pinos. Finalmente llegaron a un bar de carretera, pero no podían leer cómo se llamaba porque las letras eran extrañas, eran como jeroglíficos.
A la gente que estaba en la puerta le preguntaron que dónde se encontraba y les miraron con una mezcla de extrañeza y miedo, como si no las entendieran. En ese momento aparecieron unos vehículos en forma de huevo, con solo 3 ruedas y un faro muy potente en la parte delantera, que hacían un ruido extraño mientras rodaban. En ese momento se percataron que ni aquellos vehículos eran normales, ni las personas con las que pretendían hablar lo eran. Tenían algo que les hacía que no fueran enteramente humanos. En ese momento sintieron una súbita sensación de miedo, se subieron al coche y descubrieron que aquellos vehículos extraños les perseguían. Aceleraron de vuelta hacia el cañón y finalmente salieron por el otro lado, en el lado desértico, con una carretera normal, pero no aflojaron porque tenían miedo, así que terminaron saliéndose de la carretera. Al poco tiempo un coche patrulla pasó por allí y las terminó remolcando. Le contaron su historia sobre lo que había al otro lado del cañón y claro, el policía les dijo, no, al otro lado del cañón hay desierto y más desierto, como ellas mismas pudieron comprobar cuando intentaron ya de día volver a hacer la misma ruta unas horas después. Hay otras historias que sin embargo tienen una comprobada base real y sin embargo han sido distorsionadas, contadas una y otra vez, publicadas en libros y bueno, al final han llegado a formar parte de la leyenda. Uno de estos casos es el que posiblemente sea el caso de presunto viajero interdimensional más famoso de todos, el hombre de Tauret. Un personaje de un universo paralelo que inexplicablemente apareció en un aeropuerto de Tokio en 1954, llevando un pasaporte de un país inexistente, Tauret. Los guardias fronterizos, lógicamente, le detuvieron y en la sala de interrogatorios le pidieron que, si existía ese país, que lo ubicase en el mapa. Y sí, lo ubicó en el mapa, justo en donde está nuestra Andorra. Y al parecer el hombre se mostró muy confundido al ver el nombre del país, Andorra. No, esto se llama Tauret. El hombre llevaba encima dinero de varias monedas europeas diferentes y su pasaporte de Tauret tenía los sellos de muchos países, incluidas varias visitas anteriores a Tokio. Así que mientras decidían qué hacer con él, lo llevaron a un hotel y lo dejaron en una habitación con 2 guardias en el exterior hasta que se aclarase todo aquel misterio. Sin embargo, cuando la habitación del hotel fue abierta a la mañana siguiente, el hombre había desaparecido sin que se haya encontrado nunca una explicación clara de lo que sucedió. Hasta aquí la leyenda. Pero hay un incidente real detrás. La historia de un hombre llamado John Alan Zegrus, que fue arrestado efectivamente en Japón por usar un pasaporte falso. No queda claro si de un país inexistente o no, pero ya dentro del Japón intentar varias estafas. El personaje norteamericano entró en Japón con su esposa coreana y fue detenido y condenado a 1 año de prisión. Por cierto, intentó suicidarse en el mismo tribunal cortándose las venas con un cristal que había introducido subrepticiamente. Y después de cumplida su condena, 1 año de prisión, no desapareció, sino que sencillamente fue deportado a Hong Kong. Pues con esta base se montó toda la película que se sigue contando todavía en vídeos de YouTube y en páginas web y en incontables sitios del hombre de Tauret. Hay historias, en cambio, que probablemente sean igualmente apócrifas, pero que, están tan bien urdidas y son tan bonitas que nos encantaría que fuesen ciertas. Una de ellas es la historia detrás de esta música interdimensional.
Aquellos que seáis más finos de oído, sin duda habréis reconocido la inconfundible voz de John Lennon. Y aquellos que seáis fans de Lennon, o de los Beatles, o de ambos, diréis, oye, pues esta canción no me suena. ¿Esto es nuevo? ¿Esto se ha rescatado de algún archivo antiguo? No, esto salió a la luz en 2009 y procede de alguien que se hace llamar, no es su verdadero nombre, James Richards. Según su historia, el bueno de James se encontraba dando un paseo con su perro en un paraje desértico de California, que tendrán los desiertos para estas cosas, cuando de repente, sin previo aviso, sufrió un desvanecimiento. Lo siguiente que recuerda es despertar dentro de una cabaña donde le atendía un hombre mayor, de aspecto más o menos hippie, llamado Jonas. El hombre le contó que se lo había encontrado tirado en el desierto, con el perro alrededor, bastante asustado, y cómo no iba a socorrerlo, pero tanto él como el perro tendrían que marcharse a la mayor brevedad posible. ¿Y a qué venía tanta prisa? Pues porque tanto él como la cabaña procedían de un universo paralelo. Era un viajero entre universos, y de hecho había cometido una pequeña transgresión. No se le permitía interactuar con aquellos sitios que visitaba, pero habiéndole visto en tal apuro, pues no podía quedarse con los brazos cruzados, así que le había auxiliado. Bueno, tío, estás de coña, ¿no? No me lo creo. Así que Jonas se sintió, ¿cómo decirlo?, retado. Y le dijo, sí, ¿no te lo crees? A ver, en esta línea temporal, los Beatles, si no recuerdo mal, se separaron hace mucho. Es más, a John Lennon lo han matado, ¿no? Vale, pues escucha esto. Y entonces sacó una cinta de cassette de una nutrida colección que tenía y la puso. Y lo que sonó es lo que estabais escuchando. El disco, el álbum se titulaba Everyday Chemistry, química de todos los días o química cotidiana. Le dijo que el disco era de finales de los 70 y que en su mundo, en su línea temporal, en su dimensión, los Beatles todavía, como los Rolling Stones en la nuestra, siguen activos. El caso es que nuestro héroe es todo un picaruelo, porque a pesar de que se le advirtió muy seriamente de que no podía llevarse nada consigo de aquel lugar, aprovechó un descuido y se metió la cinta en el bolsillo. Y cuando regresó a nuestra dimensión, pues no dudó en hacerlo público, eso sí, bajo seudónimo, no sea que le cayese alguna represalia de la dimensión paralela desconocida. Si queréis todos los detalles y por supuesto descargaros la música, todo esto se cuenta en una página web, todo junto, TheBeatlesNeverBrokeUp.com. El disco está bien, a su extraña manera está bien, otra cosa es lo que sea en realidad. Lo más probable es que se trate de un mashup, de un remix, de la alteración digital hecha con mucho ingenio y bastante talento de diferentes cosas de los Beatles y de los Beatles en solitario, mezcladas unas con otras para que sean irreconocibles. Al menos eso es lo que nos dice el sentido común. Pero oye, ¿quién sabe? En 2006, una mujer llamada Carol Chase McElhenney, residente en San Bernardino, California, estaba conduciendo por el estado y viendo que no le pillaba demasiado lejos su pueblo natal, Riverside, pues decidió desviarse para echar un vistazo, una simple parada en el camino. Pero aquello fue bastante más que eso, porque mientras conducía por las calles de Riverside, Carol comenzó a sentir una extraña sensación, como si aquello no fuera su pueblo, sino un lugar completamente desconocido. Y eso que las ubicaciones, las calles, eran correctas, pero algo parecía fuera de lugar. No encontró su casa,
no era capaz de ubicar la de otros familiares. Las calles estaban bien, los números de las calles eran correctos, pero las casas no eran, ni mucho menos, las que ella conocía. Se acercó al cementerio a visitar la tumba de sus abuelos. Por supuesto, tampoco la encontró. Es más, el cementerio, que ella recordaba como un lugar tremendamente pulcro, estaba muy descuidado. Todo esto dejó a Carol bastante confundida y bastante preocupada. No podía entender muy bien lo que estaba sucediendo. Entonces se percató de algo aún más extraño. Había estado absorta con lo que le estaba sucediendo y no se había fijado en la gente. Y la gente era algo en lo que fijarse, porque todos parecían sombríos, hostiles, incluso peligrosos. Todo transmitía una sensación bastante siniestra que la hacía sentir incómoda e insegura. Y aunque encontró algunos puntos de referencia conocidos como la universidad o la escuela secundaria, eso no la tranquilizó y finalmente optó por coger el coche y abandonar la ciudad. Después de esa experiencia, Carol llegó a la conclusión de que había tropezado con una dimensión paralela donde Riverside era un lugar diferente y bastante más oscuro. En días posteriores volvió para cerciorarse y la ciudad había vuelto a ser la de siempre, la que ella conocía, con las casas que conocía y la gente que conocía. La historia desde luego suena inverosímil, pero ella jura y perjura que es verdad y seguramente para ella lo es. La pregunta es, ¿tuvo algún tipo de alucinación o de pequeño brote psicótico o fue algo más? Lo que hemos citado hasta ahora es un buen ejemplo de lo que se puede encontrar por ahí, en libros, en páginas web, en vídeos de YouTube, en revistas. Un montón de casos, la mayoría apócrifos, muchos meras leyendas urbanas y otros directamente fraudes fabricados, vaya usted a saber con qué propósito. Mira que he buscado con ganas, como hago siempre, y no me he encontrado ni un solo caso, ni uno solo que pueda decir, oye, por este pongo la mano en el fuego, aquí sí que me la juego, aquí sí que hay verdad. No. Entonces, ¿por qué todo este hype con el multiverso? ¿Por qué es algo tan de moda? ¿Por qué la ficción y hasta lo que pretende no ser ficción se centran tanto en esto? Porque el multiverso existe. O vamos a ver, los científicos hoy en día contemplan la posibilidad de el multiverso, de que pueden existir más universos que este que habitamos. Y es un concepto que surge de teorías científicas consolidadas, la mecánica cuántica, la inflación cósmica, teorías que sugieren que el universo se expandió exponencialmente poco después del Big Bang, lo que resultó en un número infinito de otros universos con sus propias leyes físicas, lo cual es interesante porque sugeriría que la mayor parte de los otros universos serían incompatibles con la vida tal y como la conocemos. Luego está la teoría, también científica, de los muchos mundos, que se ha también popularizado a través de la ficción. Es una teoría que procede de la mecánica cuántica y que propone que cada vez que ocurre un experimento o cada vez que tomamos una decisión, el universo se ramifica en un número de nuevas realidades que contienen todos los resultados posibles del experimento, lo que significaría que por cada acción tomada, una versión de nosotros mismos podría estar experimentando una opción que no fue elegida. Y hay que reconocer que esto, a la hora de hacer un guión, una novela, una película, da muchísimo juego. Pero a día de hoy, los científicos no tienen ninguna evidencia concreta de que existan otros universos ni formas de encontrarlos.
Pero oye, a lo mejor todos estamos llamados algún día a ser viajeros del multiverso. Veréis, hay un libro que se titula Biocentrismo, cómo la vida y la conciencia son claves para entender la verdadera naturaleza del universo, del doctor Robert Lanza. Y cuando fue publicado en Estados Unidos causó mucha polémica porque contenía la idea de que la vida no termina cuando el cuerpo muere y que puede durar para siempre. ¿Cuál es la idea del doctor Lanza? Pues que la conciencia no desaparece en el momento de la muerte, sino que se traslada a otro universo. Esto lo justifica con teorías basadas en la mecánica cuántica y, oye, la idea es interesante porque incluso podría llegar a sugerir que el alma puede ser un objeto tangible, algo que puede ser medido y estudiado. Para Robert Lanza, la muerte no existe. Es una ilusión que surge en la mente de las personas que identifican o se identifican ellos mismos con sus cuerpos, pero la conciencia existiría fuera de las limitaciones impuestas por el tiempo y por el espacio, y podría estar en cualquier lugar, dentro y fuera del cuerpo humano. Según la teoría de este hombre, de Robert Lanza, existirían múltiples universos que contienen múltiples formas de escenarios posibles, y en un universo pues el cuerpo puede estar muerto y en otro puede seguir existiendo y absorber la conciencia que ha migrado desde otro universo. Y esta teoría, que parece, puede sonar descabellada en primera instancia, resulta que ha adquirido muchos seguidores, incluidos algunos científicos notables, físicos, astrofísicos, que, estando de acuerdo con la existencia de mundos paralelos, dicen que esto imposible no sería, aunque volvemos a estar en los mismos términos de antes. Imposible no sería, pero demostrarlo, demostrarlo es más que complicado. De todas formas, a mí, ¿qué queréis que os diga? Esto de tener que esperar a la muerte para cambiar de universo no me parece la situación más deseable. A lo mejor hay otra forma de hacerlo antes, de hacerlo en vida. A lo mejor lo estamos haciendo sin saberlo todos los días. No sé si os sucede a vosotros, soy yo el raro, pero a mí me pasa una cosa, que es que de vez en cuando tengo lo que yo denomino sueños con recuerdos. Me explicaré. Son sueños generalmente muy vívidos, muy reales, en los que si estoy en un sitio, aunque sea un sitio desconocido, aunque sea un sitio inexistente, yo sé qué sitio es y sé dónde está y sé qué me ha llevado ahí y qué se hace ahí, sé más o menos la historia de ese sitio. Las personas con las que interactúo en ese sueño, que son personas normalmente que no conozco, que probablemente ni siquiera existan, pero en el sueño, mientras dura el sueño, luego lo olvido absolutamente todo, pero mientras dura el sueño, sé con absoluta precisión quiénes son, qué relación tengo con ellas, qué historia en común tenemos. Ya os digo que es algo extraño y que ignoro si es algo común o es una rareza mía. Pero eso encaja perfectamente con una teoría que circula por ahí. Y es que los sueños, o algunos sueños, podrían ser puertas de entrada hacia realidades alternativas que coexisten con la nuestra, hacia otros universos. Podrían ser como una ventanita, como mirar por el ojo de la cerradura lo que hacen, lo que viven, dónde viven, con quién se relacionan, las otras versiones de nosotros mismos. Y quién sabe, a lo mejor ellos, cuando duermen, sueñan nuestras vidas. La búsqueda del multiverso es una tarea titánica en la que llevan empeñados los físicos desde hace décadas, y no sin motivo. A fin de cuentas, el primer equipo que consiga una prueba física, que consiga detectar, observar
de alguna forma la existencia de otros universos, sacar ese elemento del mundo de la teoría y llevarlo al de la realidad, habrá hecho el mayor descubrimiento desde la teoría de la relatividad. Premio Nobel de Física asegurado para el que lo consiga, si es que lo consigue. Eso no debería asombrarnos ni debería extrañarnos. La ciencia está en su papel de empujar más allá los límites mismos de la realidad. Lo que sí me llama la atención, lo que sí que intento encontrarle un significado, es no a la obsesión de los científicos, que como digo es explicable, sino a nuestra propia obsesión, a la obsesión del público general. Que hayamos incorporado de repente, en pocos años, el multiverso a nuestra mitología particular y lo consumamos con deleite a través de toda clase de productos culturales y de entretenimiento. No puede ser casual, y no creo que lo sea. Nuestra época, nuestro tiempo es el que es. Y el título de este programa, Días Extraños, pues le viene al pelo a la época que nos ha tocado vivir. Una época de confusión, una época de cambio, una época de inestabilidad, también una época de decepción con muchas cosas. Y a lo mejor precisamente esa es la clave. A lo mejor nos consuela pensar que esta realidad que estamos viviendo, tan intimidante, tan insatisfactoria en muchos aspectos y sobre todo tan incierta, no es lo único que hay, que más allá, conviviendo con nosotros pero sin que podamos verla, hay otra realidad, otras muchas realidades, infinitas realidades. Tal vez nos consuela pensar que en otro sitio, en otra realidad, hay versiones de nosotros que hicieron lo correcto en el momento correcto, que no cometieron nuestros errores y que en determinados momentos, esos momentos cruciales de la vida, hicieron lo que tenían que hacer o dejaron de hacer lo que no tenían que hacer o simplemente hicieron otra cosa con otros resultados. Esos momentos son curiosos porque llegan absolutamente sin avisar y sin que la mayor parte de las veces sepamos que estamos en una encrucijada que probablemente determinará el resto de nuestras vidas. Yo tuve uno de esos a los 17 años y una decisión absolutamente inocente trajo una cadena, una sucesión de consecuencias encadenadas unas con otras que duró años y años y años y que me trajo hasta aquí, hasta este micrófono muchísimos años después. Algún día lo contaré en una de nuestras introducciones. Sí, supongo que es bonito y supongo que consuela pensar en esas cosas. Pero ¿sabéis qué? El multiverso, si existe, es una realidad absolutamente inalcanzable para todos nosotros. Así que deberíamos centrarnos en el mundo que tenemos e intentar hacerlo lo mejor, lo más habitable posible.